Contrarrevolución de 1954, también llamada Contrarrevolución del 54, fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos que provocó la renuncia el 27 de junio de 1954 del presidente de Guatemala en aquel momento, Jacobo Arbenz, a quien acusaban de comunista. La verdadera razón por la cual buscaron la salida de Arbenz era para preservar sus intereses económicos en el país. La contrarrevolución de 1954 derrocó del poder al presidente Jacobo Arbenz, elegido en elecciones generales el 15 de marzo de 1951. En 1953, las posiciones en Guatemala estaban definidas en una alineación de fuerzas contrarias al gobierno de Arbenz. Estas estaban compuestas en primer lugar por el gobierno estadounidense. También se encontraban en contra de Arbenz la mayor parte de los terratenientes del país, algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Agricultores, quienes veían el proceso de reforma agraria como una amenaza contra sus intereses. También se encontraban varios partidos políticos de distinta ideología, algunos de ellos con cierta resistencia y diferencia de opinión. Entre los que apoyaban al gobierno guatemalteco decididamente se encontraba el Partido Guatemalteco del Trabajo. También lo respaldaban los sindicatos, ligas campesinas y comités de reforma agraria que juntos conformaban los comités de defensa de la revolución. A su vez se encontraba implícito el apoyo del Ejército de Guatemala. La operación, que apenas duró de finales de 1953 a 1954, estaba planeada para armar, entrenar y tomar el país a un ejército de liberación de aproximadamente 400 rebeldes bajo el mando del oficial exiliado del ejército guatemalteco, coronel Carlos Castillo Armas, coordinándolo con una compleja artimaña diplomática, económica y propagandista mayormente experimental. En el mes de junio comenzaron a producirse bombardeos aéreos por pilotos estadounidenses que tenían como medio de difusión una radio clandestina que anunciaba la inminente llegada de Castillo Armas a su ejército de liberación a Guatemala. La realidad estaba a la que se anunciaba por la emisora La Voz de la Liberación, ya que el líder de la contrarrevolución, siguiendo las directrices enviadas desde Washington, se encontraba sentado en Honduras aguardando la señal de avances sobre la frontera. Para finalizar, podemos concluir que la violencia del Estado iniciaba en 1954 asociada al carácter anticomunista de la derecha guatemalteca. No solo puede comprenderse a partir de la injerencia de los Estados Unidos y del contexto histórico de la Guerra Fría, sino que también debe analizarse a partir de las características particulares de la oligarquía local. De esta manera, no podemos analizar la violencia ejercida desde el Estado como un hecho coyuntural, sino que deriva de la propia historia de Guatemala. El triunfo del liberalismo hacia fines del siglo XIX selló con sangre la confrontación del país como Estado capitalista y dependiente, expropiando a los indígenas de sus tierras comunales e institucionalizando el trabajo forzado.